En las venas de Panamá corre la sabiduría ancestral. De la tierra, de los ríos, de los bosques, provienen los pueblos originarios, guardianes de un legado que es de todos. Pero hoy, el eco de sus cantos se confunde con el grito de un pueblo entero. Un grito que resuena en cada calle, en cada plaza, desde la comarca hasta la capital. Un grito contra el despojo, la violación y ahora contra la Ley 462. Esta ley, que pretende reformar nuestra caja de seguro social, impacta a todos. Pero para nuestros hermanos y hermanas indígenas es una herida más. Una herida que se suma al olvido de sus tierras, al saqueo de sus recursos, a la criminalización de su protesta. En Bocas del Toro, en Colón, en Darién, en cada rincón de nuestra patria, el pueblo se levanta. Docentes, trabajadores y especialmente nuestros pueblos originarios denuncian la falta de diálogo, la imposición, la represión. Ya hay vidas en juego. Es hora de escuchar el clamor de la tierra, el clamor del pueblo. Es hora de entender que la lucha por los derechos de nuestros pueblos originarios y la defensa de nuestra seguridad social son una misma lucha. Panamá exige respeto. Respeto por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestro futuro. Exijamos la derogación de la Ley 462 y defendamos los derechos de los pueblos originarios. Su dignidad es la nuestra. Su voz es la voz de Panamá. Panamá en pie de lucha por la justicia social y los derechos de nuestros pueblos originarios. No a la Ley 462.